Buenas noches, está el señor Richard Solano Moyiguara. Buenas noches, señor Solano, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Buenas noches. Lo escucho muy bajo. Exacto. Buenas noches. A ver, discúlpeme. Ya, ahora sí, para poder dialogar con respecto al material que usted ha enviado, ¿no? Tanto el capítulo, la cuarta entrega, tanto siempre esta cuarta entrega, el estado de la cuestión. Bueno, en general creo que es satisfactorio el número de autores que usted cita, porque yo estaba recordando a propósito de este capítulo, estado de la cuestión, que está completo, además está coherente, pero hay autores que han trabajado Ribeiro que quizá valdría la pena, para ampliar un poco este capítulo 1, revisar algunos libros, por ejemplo, de Alberto Escobar, que como usted sabe es un crítico importante de nuestra literatura. Además fueron muy amigos, eso se percibe en el diario de Ribeiro. Es posible que él haya escrito, habría que rastrear un poco, si por ejemplo Alberto Escobar, entre los antiguos, que lo hacía así como usted ha rescatado muy bien a Luchi, pero es probable que Escobar también haya estudiado a Ribeiro, quizá específicamente en algún cuento. Tiene que haberlo considerado en la narración en el Perú, pero él tiene varios libros, entonces habría que ver si en alguno de ellos hay alguna información que se pueda consignar con relación a este estado de la cuestión, ¿no? Eso en cuanto a los autores antiguos, diríamos, porque ya Escobar ya no está con nosotros, pero sí dejó una obra crítica importante, ¿no? Y usted que ha leído el diario seguramente ha apreciado que en varias ocasiones Ribeiro cita a Escobar, ¿no? Dice que había una relación amical muy fuerte y Escobar comenzó como poeta, pero luego la mayor parte de su trabajo tiene que ver con la literatura. Presentó ese material ese libro que se llama La narración en el Perú, ¿no? Ahora, entre los autores modernos, habría que mencionar a la española Eva Valero. ¿Usted ha leído algo de ella? Sí, sobre la ciudad como estado de ánimo. Ajá. Una lectura sobre los cuentos, este libro publicado en el 2003 en la Universidad de Alicante. Y lo he puesto en la lista de los antecedentes, creo. No, creo que está puesto en el ensayo, en el artículo. En el artículo, ahora vamos a ver el artículo. Sí, porque hay una lectura que hace sobre el cuento que estamos analizando y acerca de que el protagonista Arístides es un flunier, el paseante por las noches, que busca distraerse y buscar... Sí, tienes razón, acá está. Está en la página 14, dice: lo cierto es que Arístides representa la miseria de la clase media limeña. Sin embargo, bueno,
Y luego dice, ahora bien, ¿por qué rompió su rutina esa noche? Responde Valero, 2003, ¿no? Que el protagonista representa la imagen del flaneur bodeleriano en la ciudad de Lima, el paseante que callejea sin destino prefijado y en cuyo itinerario la ciudad le permite deleitarse en el placer de la soledad en medio de... Ya está bien, sí, había pensado que no se me pasó, a pesar de que he leído este texto varias veces. Bueno, le digo, ya estaría completo, o no sé si en el caso de Escobar habría que rescatar algo. ¿Qué dice usted? Sí, tiene totalmente razón. Lo que ocurre es que yo he leído a Escobar, Patio de Letras, el tomo 3, Ajá. Donde escribe sobre los cuentos de la palabra del mudo. Ya. Y hace una lectura sobre los niveles de realidad. Y para él hay como 3 niveles de realidad, ¿no? Un nivel de realidad aparente, uno de realidad real, otro que es un tercer nivel de realidad tradicional y un cuarto nivel de la realidad ideal o de la cultura de la malla mágica y de la desmitificación. Pero como estaba pensando que tal vez sea demasiado, no lo había incluido, pero lo voy a incluir. Inclúyalo sí, para que no haya ninguna objeción que se ha dejado de lado críticos famosos, ¿no? Ya hemos hablado en una reunión anterior de Losada. Sí, lo estoy leyendo, profesor. He terminado el primer capítulo, donde está hablando sobre esta especie de transición que viene desde la literatura del siglo XIX hasta la generación del 50. Donde, según él, la generación del 50 ha adoptado la actitud de la vanguardia en la cuestión de técnicas formales y también ha sumado las demandas de la literatura del siglo XIX con respecto a el proyecto de país. Sin embargo, hay una negatividad en esta generación del 50, no hay respuesta, sino solo presentar angustia, disociación, negatividad por un lado, ¿no? Entonces yo terminé eso justo el día de hoy y ya voy a pasar a leer mañana el artículo que habla sobre Ribeiro, ¿no? Lozada considera que solo José María Arguedas ha conseguido hacer realidad esta praxis social a partir de la literatura. Los demás autores como Bryce, Vargas Llosa, no lo han conseguido, pues tratan de ver esta literatura o la praxis social como una especie de subjetivismo nada más, una especie de literatura individual que a partir de la subjetividad construye el mundo, ¿no? Pero no hay una praxis social que se presente como proyecto. Eso es lo que pasa con Lozada. Entonces yo estoy ya terminé este primer capítulo, donde habla sobre el panorama, la narrativa contemporánea en el proceso de la literatura peruana, y ahora voy a atacar el artículo sobre Ribeiro mañana. Claro. Entonces, en la siguiente entrega, que creo que ya es la última, ahí habrá incluido, ¿no? Quizá algunas ideas de Lozada, ¿no? Después... Sí, aparte de eso, la profesora Valero ha publicado un libro que se titula Voces para la polifonía literaria del Perú. Es reciente, ¿no? Es reciente, ¿no? Sí, 2021. Sí, efectivamente. Pues incluye 2 artículos sobre Ribeiro. Sobre Ribeiro, claro, ella ha trabajado Ribeiro, pues la prueba está que usted lo cita aquí, pero sí, esa obra que usted me está mencionando, sí, la tengo acá, no voy a revisarla también. Después sé qué otro nombre he pensado. Ya me voy a acordar. Pero en general, con respecto al estado de la cuestión, usted tendría que en la última entrega pues incluir Lozada. Después hay otro crítico de Ribeiro que también ha trabajado en un volumen, no me acuerdo el apellido, es un
Paul Baudry, algo así es. Paul, Paul, ¿no? Baudry. Sí. Él también Sí, lo... en Francia. De Francia, sí. Es francés peruano, creo, ¿no? O francés neto. Bueno, Porque él creo que, no sé, por alguna razón... Bueno, ¿y de él ha obtenido algo? claro, él con la profesora Ina Salazar ha sacado un texto Sí, titulado El botín de los años inútiles, ya. nuevos acercamientos a Julio Ramón Ribeiro. Ahora, yo tengo el libro y he leído el primer artículo, hay varias entradas. Ya. Sin embargo, como no he visto que haya análisis de cuentos, salvo por la azotea o lecturas sobre los ensayos o sobre el teatro o sobre Ribeiro como traductor o sobre el diario, claro. entonces sobre el cine, todavía no veo el artículo de Polodri, pero he visto en el índice que hay análisis a diversos frentes de Ribeiro, a diversos géneros que ha practicado el autor peruano Ribeiro. Otro Sí, que... pero también lo voy a leer. Sí. Otro autor que de hecho ha escrito sobre Ribeiro, no sé qué tan específicamente, es González Vigil. Él tiene varios libros. Hay uno que se llama, ¿cómo se llama este libro? El retablo de autores peruanos. ¿Ya? Entonces él también habría que revisar, ¿no? Aunque no sea de los que se ha especializado en Ribeiro, pero debe haber alguna presencia, algún texto o algún artículo que él haya desarrollado sobre Ribeiro, porque en este libro que le menciono, que es Retablo de Autores Peruanos, principalmente a manera de reseñas, habla de todos los autores, de diferentes autores, ¿no? Y ahí por eso podría ser, yo me voy a fijar también, porque no, ahora recién se me ha ocurrido, porque estamos viendo quién nos puede faltar, ¿no? Estamos casi todos los que han analizado a Ribeiro, así que en ese capítulo, el capítulo de Estado de la Cuestión, solo habría que ver qué otro autor, ¿no? Podemos considerarlo como ha incorporado Esteban también a Cabeo, ¿no? Sí, el libro que mencionó. Sí, sí, sobre sí, lo ha incorporado. Julio. Sí, sí, está bien, está bien. Sí, sí, ha incorporado citas muy pertinentes en la página 12. Así es la... Después, bueno, Espinosa. Espinosa es una tesis, ¿no? Espinosa, digo, es una tesis la que ha preparado Espinosa. Sí, una tesis de maestría en la Facultad de Educación. Ah, en educación, ya. Porque usted también lo incluye, ¿no? En la página 13, Espinosa, sí, utiliza un amplio marco teórico, dice usted, donde confluyen las siguientes teorías de la autoridad, la subalternidad, el marxismo, el positivismo, ¿no? Desde allí él retoma la lectura de Luchín acerca de los diversos tipos de outsiders. Ese, por ejemplo, es un aporte que creo que no ha sido citado. Usted ha tenido la curiosidad de revisar este material y lo ha incluido, ¿no? Así que, al menos para mí, está completo. Solamente habría que hacer como hay todavía una entrega posterior, habría que ver si hay algo más, alguien más sobre Ribeiro, porque ya usted ha considerado tanto a los críticos peruanos como a los críticos extranjeros, ¿no? Ahora, hay otra revista
hay otra revista, bueno, no es tan fácil de conseguir, la revista de Cornejo Polar. ¿Tiene usted algunos números de él? La revista de crítica literaria latinoamericana. Tengo el link donde han subido hasta el 2010 los Hasta el ejemplares. 2010. ¿Y ya encontraron ahí algo sobre Ribeiro? Salvo el artículo del profesor Vidal, Luis no Fernando he Vidal. encontrado. Ya, no hay después, ¿no? Nada más. Sí, entonces está agotado ya prácticamente. Solo nos restaría ver lo de Losada. Ya incluyó Estela, me incluye a mí también, gracias. Elmore, bueno, todos están presentes, Carrillo, ¿no? Así que este capítulo, para mí, Higgins, que también que estaba leyendo, este capítulo ya está prácticamente terminado y sería cuestión de que comience a desarrollar el segundo capítulo, ¿no? ¿Cómo se va a llamar ese segundo capítulo? Corresponde al marco teórico. Al marco teórico. Entonces eso hay que comenzar a... ¿Ya tiene usted una idea de cómo va a plantear ese marco teórico? Como base de la lectura de las tesis de Sonia Luz Carrillo, o de como he estado leyendo libros en vez de artículos durante casi todos estos años, me imagino que voy a empezar hablando del existencialismo. Claro. Ajá, sí. Y del libro de Chapman, claro. Historia y discurso. Historia y discurso. Y tratar de hablar tal vez del existencialismo de Camus para hacer una comparación. Claro, como son dos autores próximos, sería un aporte incorporar algunas ideas de Camus, ¿no? Sí. En ese marco teórico estaría Sartre, Chapman, quizá Camus, no sé qué otro. Bueno, el libro del profesor García Bedoya es bastante bueno. ¿Lo tiene usted? ¿El de periodificación? No, el de hermenéutica. Está subido en el libro de San Marcos, lo voy a descargar. Sí, para leerlo. Sí, es un libro interesante que le va a dar ideas, puede incorporarlo incluso dentro del marco teórico, ¿eh? Porque no estoy seguro si cita o no a Ribeiro, quizás sí, pero en todo caso plantea una serie de ideas acerca del análisis narrativo, ¿no? De los niveles que hay que considerar cuando uno analiza un texto narrativo. Entonces se llama hermenéutica literaria, me parece que se llama. Entonces ahí yo creo que usted podría encontrar elementos, conceptos, modelos que encajan perfectamente, no entran en contradicción con lo básico en su tesis, que es la concepción sartreana de la existencia, ¿no? Sería bueno que revise ese texto también, le va a servir, yo creo que le va a servir no solo para el marco teórico, sino ¿cuántos capítulos va a tener la tesis? ¿3? Sí. Ya. Entonces, el primer capítulo, como le digo, yo creo que está completo, solo habría que ver si algo en el camino, en eso sí, porque acá menciona usted la revista de crítica literaria, imagínense, del año 75. ¿Esa revista está en línea? La del 75 no la he encontrado. No, yo esa la pude fotocopiar de Cornejo Polar. Pero quizá en los números posteriores. El problema es que esa revista ahora se publica fuera
y acá no es posible, ubicarla. Yo tengo algunos números que me han llegado así de una manera casual, voy a fijarme allí, no lo he hecho, para ver si hay algo sobre Ribeiro. Tengo 3 o 4 números. Yo tenía la colección completa, pero se me perdió. Me perdió allá cuando se fue a los Estados Unidos, el Conejo Polar, ya la revista también ya cambió pues de lugar de residencia, ¿no? Entonces ya se hacía, supongo, en Estados Unidos, o a través de la gente que trabajó con él en Estados Unidos. Y acá, por ejemplo, Conejo Polar, ¿no tiene algo específico sobre Ribeiro? En el libro sobre literatura peruana ha hecho una mención. Ya. Ajá, acerca de los cuentos de peñoburgueses, pero algo específico no. Tiene artículos sobre José Donoso. Sobre Donoso, ya. Y dígame, me estaba acordando el nombre, me olvidé, ahora me he vuelto a recordar. ¿Ha revisado el libro de Miguel Gutiérrez? Que está dedicado precisamente a la generación del 50. Sí, el de la generación del 50 sí lo he revisado. Ya. ¿Ha tomado algo ahí? En todo caso, yo creo que se podría incorporar también, porque él además ha sido muy crítico con respecto a la generación, ¿no? Sí, él lee desde la perspectiva del proletariado. Claro, es una lectura. Compromiso político, ¿no? Desde la izquierda. Desde la izquierda, claro, sí. Y bajo el concepto de lucha de clases. Exacto, sí. Bueno, él tuvo sus tiempos, ellos trabajaron en esta revista Narración, ¿no? Salieron unos cuantos números de Narración y, bueno, él es un lector muy acucioso. En ese libro, La generación del 50, ¿cómo trata a Ribeiro? ¿Cómo lo ubica? Yo recuerdo que es muy crítico con respecto a Zavaleta, por ejemplo, pero sobre Ribeiro, ¿recuerda usted cuál es la visión que presenta Miguel Gutiérrez sobre Ribeiro? Claro, yo he revisado la parte que habla sobre Ribeiro y él menciona que la visión de Ribeiro no es tanto escéptica, sino es estoica. Bueno, pero lo podría incorporar en el estado de la cuestión, ¿no le parece? Sí. Incorpórelo. Sí, voy a incluirlo. Yo había leído el texto, pero como pensé que había que hacer un estado de la cuestión ecléctico, señalando a los autores que de alguna manera coincidían en una lectura canónica, porque la lectura que hace Gutiérrez en este caso es muy ácida, en el sentido de que según él, su obra de Ribeiro es limitada. Bueno, pero usted puede hacer una cita, ¿no? Señalando eso, y que es su opinión, ¿no? Claro. Es la opinión de Gutiérrez que usted la consigna y eso queda como constancia de que usted ha leído ese texto y bueno, usted puede decir, yo no estoy de acuerdo con este punto de vista, pero lo pongo aquí porque es parte de mi labor consignar a todos los que se han expresado a favor o en contra de Ribeiro, ¿no? Así que pienso que sí, ¿no? Que eso no va en contra de su proyecto, ¿no? El proyecto está basado sobre todo en el existencialismo y en esta parte, bueno, en el artículo científico también he encontrado, como además no es la primera vez que lo leo, sí que usted ha incorporado algunas cosas, pero en general el análisis es un análisis coherente y utilizando los conceptos de Sartre, hace usted, ¿no? A partir de la página 13, hace usted la aplicación de esos conceptos
como usted dice, al análisis existencial de una aventura nocturna. También he revisado, por cierto, el artículo, ya lo conocía. Está bien también, no tengo ninguna objeción con respecto a ello. Creo que está coherente el uso de las figuras, de todas estas categorías sartreanas. El análisis también, ahí veo que también cita una parte de mi texto, en la página 18. Bueno, el artículo también creo que debería publicarse ya. Hágale una última revisión, porque además para graduarse usted necesita que haya un artículo suyo publicado en alguna revista, estas revistas indexadas. Se me ocurre que podría mandar su artículo al boletín de la Academia Peruana de la Lengua o a la revista Letras. El domingo pasado. ¿Cómo? El domingo 20 lo envié a la Academia. Ah, ya lo envió. Sí. Ya. Y lo mandé con 3 archivos más donde había una carta de originalidad, biodata y otro documento que tenía que ver con otro detalle que no recuerdo. Claro. Sí, y Ya. hasta ahora me imagino que demora en la revisión. Sí, supongo que sí. Supongo que sí. Yo también envié un artículo ya hace varios meses. Bueno, todavía no me han dado ninguna respuesta. Es un artículo sobre Trilce, ¿no? Un artículo también bastante extenso. Pero si ya usted vio, entonces no hay muchas opciones, lamentablemente. La revista Letras de la Facultad también es otra revista indexada. También podría enviar allí, ¿no?, los mismos elementos que ha enviado al boletín. Está bien, porque Escritura y Pensamiento ha convocado, pero el tema es tradición y oralidad. Tradición y oralidad. La fecha es el 13 de enero. Y no creo que entre ahí, en ese marco. Sí, pues tradición y oralidad, no se les ha dado por eso la oralidad y la oralidad, y dejan de lado temas más amplios, ¿no? Claro, ahí no podría. Eso es ¿cómo se llama esa revista? Escritura y Pensamiento, ¿no? Sí, Escritura y Pensamiento. ¿Esa también está indexada? Sí. Bueno, ya algunas cosas publicadas, me parece, en esa revista, pero ya últimamente, a partir de la pandemia, pues ya se ha hecho más difícil el contacto, la comunicación con los colegas, ¿no? Pero bueno, de todas maneras hemos seguido trabajando a través de la vía virtual. Como le digo, he revisado las páginas de su artículo. En general, como ya estoy un tanto familiarizado con los conceptos sartreanos, me ha sido legible la lectura de su artículo científico, ¿no? Sí, algo que coincide entre Gutiérrez y el profesor Rosada. Ajá. Gutiérrez hace una lectura del horizonte marxista del siglo XX, donde la literatura tiene que ser un instrumento a la orden de una ideología. En ese sentido, Rivero no lo hace, ¿no? No, pues no lo hace. Él permanece al margen, ¿no? No llega él como ocurre con Vargas Llosa, que él ha confesado, formó parte de una, ¿cómo se llaman estos? Bueno, de una célula del Partido Comunista, ¿no? Él explícitamente ha
señalado eso, pero en el caso de Ribeiro no, y además él lo dice, ¿no? Él tiene una visión particular, ¿no? No ha sido un hombre que dado al debate ideológico, ¿no? Salvo esa vez, como le conté, que estuvo Lozada, estuvo Ribeiro, pero él se mueve con más libertad, ¿no? La influencia del existencialismo se da porque es la época en la que él está en la juventud y claro, asume las categorías de Sartre y que usted las está utilizando adecuadamente, ¿no? Adecuadamente, sí. Acá, por ejemplo, en la página 4, a ver, dice, vamos a ponernos en la situación de que alguien le pregunte sobre este tema. En la página 4, el penúltimo párrafo dice, asimismo la nada, o el no ser, la otra región del campo de ser, sostiene y condiciona la negación del mundo, en tanto que permite explicar una acción, pues la nada es la presencia perpetua en nosotros. Es decir, siguiendo Sartre, 1972, la condición necesaria es que la nada infeste al ser. En la comprensión sartreana de la nada, esta es expulsada, pues es pasiva, concebida y desplegada por el hombre desde su propia existencia. De esta manera, la nada viene al mundo por el hombre. Esa afirmación, por ejemplo, ¿cómo se sustenta? La nada viene al mundo por el hombre y es a su vez expulsada por él mediante la acción libre. Por ejemplo, en nosotros hay una falta firme que tiene que ser completada, un vacío constante que solicita ser llenado a través de un acto. Ya, sí. Poco habría que explicitar, ¿no? O ejemplificar, como usted lo hace acá. Con respecto a esta especie de ser arrojado al mundo, en tanto existencia, que es una falta, y la falta es sinónimo de negatividad, y es de alguna manera la encarnación de la nada. Entonces el hombre de alguna manera trae la nada al mundo, en tanto falta, en tanto negatividad, y a su vez el hombre trata de expulsar la nada a partir de sus acciones. Con sus acciones, ¿no? Claro, porque para el existencialismo lo que vale es lo que se hace, ¿no? Lo que se hace, la acción. Y aquí también, por ejemplo, en la página 6, conceptos del existencialismo sartreano, dice usted, como antropología filosófica, el existencialismo de Sartre postula una definición del hombre. Este es lo que hace. Por ello él inicia por ser nada y solo será después de hacerse. En este sentido, lo que importa es su aparecer, es decir, su existir. En efecto, este modo de entender al hombre en cuanto a existencia humana, libertad y elección en situación predominó durante los años de la posguerra 1945-1960. Sin embargo, la libertad implica angustia. Por cierto, hay una ambivalencia entre ambos conceptos, puesto que siguiendo Sartre, la angustia significa, abro cita, conciencia de ser uno su propio porvenir en el modo de no ser. Y eso porque él nunca se atiene a su presente, pues busca anticiparse a su porvenir. Y es allí cuando la angustia hiere, porque acompaña a una posibilidad que sentimos escaparse y exigir decisión. Está bien, la cita también está bien, dice abajo en la página 6, el hombre toma conciencia de su libertad en la angustia, ¿no? O si se prefiere, la angustia es el modo de ser de la libertad con conciencia de ser.
Y en la angustia, la libertad está en su ser cuestionándose a sí misma, ¿no? Esos conceptos luego los aplica usted al análisis del relato, ¿no? Y ahí también encontramos angustia, ¿no? Sí, en tanto una conducta que está aliada a la libertad. Ser libre implica experimentar angustia. Claro. Es como la bisagra entre lo que puede permitir, lo que de alguna manera permiten la temporalidad para Sartre. Sí, toda esa parte está muy legible. La angustia, luego la mala fe. A ver esta frase que dice, le voy a leer el párrafo, a ver si esto se puede explicitar, se puede esclarecer. Dice en la página 8, la mala fe es esencial al hombre, porque aquí él deviene su negación a sí mismo, en tanto ser libre. Esto ocurre cuando se busca huir de la angustia, entonces se da un descentramiento respecto a lo que el individuo es, lo cual implica que uno puede ser su angustia en la forma de no serla, algo así como un poder de negación en el seno mismo del hombre. Tal poder Sartre lo denomina mala fe. Ese parrafito, ¿cómo se podría explicar un poco más didácticamente? Sí, es un poder, el acto de la autonegación, en tanto de evadir, escapar del vértigo de la angustia, en tanto uno tiene que buscar coartadas, y estas coartadas apuntan hacia la mala fe. Y esta mala fe en tanto actos de ironía, sarcasmo, tratar de mentirse a sí mismo. Claro, eso lo dice usted también, ¿no? Eso es la mala fe, mentirse sí a sí mismo, ¿no? Sí. Sí, ahora entonces dice... lo que usted busca es detalle de que una forma de no ser la angustia es la mala fe. ¿Cómo dijo? A ver, repita la idea. Sí, una forma de no ser la angustia, una forma de no ejercer la libertad, es cobijarse en la mala fe. En la mala fe. Urge, dice en acá. Ese estado sí. de conformismo, en ese estado de pasividad. Pasividad. Acá hay otra cita a continuación que también me parece interesante que me amplíe o esclarezca. Dice, urge cotejar la mala fe con la mentira a secas. Siguiendo Sartre, en esta comparación la mentira apunta hacia lo trascendente, pues se intenta engañar a un interlocutor sobre lo que no existe. En cambio, la mala fe es, en efecto, mentirse a sí mismo, ¿no? Visto de esta forma, el individuo disimula una verdad penosa o muestra como verdad una equivocación obvia. Entonces, si la pareja, mentiroso y confiado, la conducta de mala fe, al decir de Sartre, implica, por esencia, la unidad de conciencia en la cual el mentiroso y el engañado es uno mismo. O sea, una persona puede darse la mala fe y la mentira. ¿O cuál es la diferencia? En el sentido de que la mentira seca significa dos actores, uno
víctima de la mentira y otro mentiroso. El mentiroso. Mientras tanto, hay una dualidad en el hombre. Cuando él se miente a sí mismo, es como un desdoblamiento en el cual la conciencia se desdobla y el mentiroso es a sí mismo el que se miente. El que se miente. Correcto. Ah, y a propósito de Sartre, y Vargas Llosa ha escrito algo sobre Bryce, seguro, no digo sobre Ribeiro. Ha tenido oportunidad, porque usted sabe que casualmente podría ver en este libro que usted que ya ha citado acá, el de Esteban, ver que él hace pues una comparación entre Ribeiro y Mario Vargas Llosa, ¿no? Quizá alguna cita de ese libro. Sí, hay como los lugares en los cuales se menciona la caridad en la técnica, la resistencia a las innovaciones formales. En el mismo Esteban cita esas alusiones que hace Vargas Llosa, ¿no? Pero lecturas o aproximaciones que puedan abrir interpretaciones no se mencionan. Ya. Y ahora acá tiene usted también la vergüenza, ¿no? La vergüenza Sí. ante la mirada del prójimo. El tercer modo, dice, el tercer modo existencial es el para sí referido al otro, es decir, mi ser para otro que me imponen a pesar que no quiero serlo. Esto implica un sentimiento de alienidad o alienación. Aquí el prójimo hurta nuestro ser, otorgándonos a un ser ajeno, pero a la vez propio. Y cita usted a Sartre, dice, mi ser para otro es una caída a través del vacío absoluto hacia la objetividad. Y como esta caída es alienación, no puedo hacerme para mí mismo como objeto. El prójimo, por otra parte, no me constituye como objeto para mí, sino para él. A ver esta cita. La relación de objetividad que existe entre yo y el prójimo tiende a la alienación, en el sentido de que el prójimo, al convertirse en sujeto, atribuye una representación al yo, y el yo se ve impuesto, puede tener una aproximación de esta representación y no puede hacer nada para evitarla. Y entonces se convierte en un objeto para él mismo, el yo, a partir del otro. Entonces en eso consiste de alguna manera este sentimiento de alienación, como una especie de descenso hacia una imagen ajena, pero a la vez propia, impuesta por el prójimo. Vamos a ver. A ver, en la página 10 está hablando también de la vergüenza. Dice, leo la parte, bueno, leo desde el segundo párrafo. Dice, en efecto, como el autor explica, abro comillas, la vergüenza es vergüenza de sí ante otro. Estas dos estructuras son inseparables. Es por eso que uno no se avergüenza ante sí mismo. Así pues, el para sí, el hombre libre, se remite al prójimo a fin de captarse en pleno bajo otras estructuras de su ser. Entonces,
mi relación de ser con el ser del prójimo consiste en mirar y ser visto. Sin embargo, parafraseando a Sartre, la relación primera entre el prójimo y yo no es de objetividad, pues la percepción a través de la cual el prójimo se revela es por esencia una referencia primera entre conciencias, entre seres, el mío y el del prójimo, quien aparece de modo directo en tanto sujeto. En efecto, y siguiendo el razonamiento sartreano, el prójimo se nos aparece en la realidad cotidiana, a la cual él refiere su probabilidad, su ser sujeto. Y pone un ejemplo, lo voy a leer, dice: ahora, a fin de poder explicar esta relación primera, es preciso un ejemplo. Observo un hombre recostado en su asiento en un parque, parafraseando otra vez a Sartre, y capto una relación diferente entre el banco y él, vale decir, una distribución de las cosas de mi universo alrededor de este objeto privilegiado, como si fuera este el centro del césped, del suelo, de los árboles y del mismo asiento, de tal modo que todos estos objetos comparten con él una relación unívoca, ajena y huidiza respecto a mí. Así, cuando él nos mira, se da la aparición del prójimo en nuestro universo, pues se reorganiza el universo en su entorno. Ahí, bueno, se repite 2 veces universo, universo. Ah, sí. Pues también es importante. Este ejemplo podría explicarlo. ¿Por qué ocurre eso? Sí. Está bien. Estamos hablando entonces de el aparecer del prójimo y todo lo que esto implica, porque el prójimo, en tanto ser en el mundo, también es una conciencia y de alguna manera también tiene en sí una intraestructura, ser para sí, ser en sí, ser para otro. Entonces, lo que se pone en juego son aquí 2 conciencias, y entre ellos se da, mediante la mirada, se da una especie de pugna en la cual el yo observa al prójimo, y que es el centro de este parque, y a partir de ese prójimo se estructura el universo del parque, el set de las bancas. Pero cuando el prójimo devuelve la mirada, toma conciencia y mira al yo, entonces se da la misma operación, la misma reconfiguración, pero ahora es el prójimo quien es sujeto y el yo se convierte en objeto. Se vuelve a reorganizar el universo de este entorno. Sí. Ya, luego está relaciones y distancias, ¿no? Ya, ahora entiendo mejor. Ya, esta parte de la excitación en Latinoamérica también está bien. Las referencias a Sábato, a Bonetti y finalmente a Ribeiro, ¿no? Ahora, acá hay un problema en la página 12. No sé por qué se produce solo es un fenómeno provocado por la máquina. Leo el párrafo que dice: Ribeiro es también un escritor cosmopolita, no solo por vivir en Europa durante décadas, sino también por escribir gran parte de su literatura en el viejo continente. Esta experiencia vital y artística que oscila entre lo nacional y lo europeo, siguiendo a González 2020, sería el leitmotiv de la obra de Ribeiro, pues motivó
la comprensión de, y ahí se interrumpe y continúa el discurso después de un vacío. La siguiente línea está mucho más abajo. ¿Qué ocurrió ahí? Ah, ya, esto es una cita. Sí, pues bueno. Sí, y como tiene más de, como el APA mencionaba, de 40 palabras, entonces como es una cita, yo le di 2 espacios a fin de colocarlo solo en un párrafo. Ya. Ahora creo que debería poner 2 puntos, ¿no? Sí, Tal vez. podría ser, ¿no? Porque así como está, visualmente uno dice, pero ¿por qué se interrumpe esa línea? Luego hay un espacio en blanco más marcado, ¿no? Y luego continúa, ¿no? Eso tendría que revisarlo y ponerlo pues como es lo habitual, ¿no? Ahí hay un espacio bastante marcado en la página 12. Pues usted podría seguir, ¿no? Pues motivó la comprensión de su heterogénea sociedad de origen a la vez que accedía a una visión más amplia del mundo, ¿no? Así para leerlo fluidamente. Bueno, en cuanto al análisis existencial está bastante bien, ya lo había leído, ¿no? ¿Por qué lleva solo un nombre en el cuento, no? ¿Se ha fijado si eso se da también en otros relatos? ¿O es una constante de Ribeiro poner solo el nombre y no el apellido? En algunos casos pone el apellido, ¿no? Por ejemplo, en el Silvio en el Rosedal, ahí pone el nombre y el apellido, recordará usted. Pero en este relato, sí, pues, Ribeiro solo le da nombre al personaje, nada más, ¿no? Sí, en casi todos los relatos llevan su patronímico los personajes. Su apellido, sí. Y es muy singular en realidad. El caso de Arístides, ¿no? Sí, pues. Claro, y a partir de esas páginas usted hace el análisis, ¿no? El análisis que está bien, no de ver. La elección espontánea de sus posibilidades, o una noche de pasión, o la vuelta a casa. La angustia, la posibilidad de situarse ante la nada y descubrir la cosa. A ese cuadro también está bien, en la página 16. La Biblia nos muestra que la libertad viene acompañada de la angustia, ¿no? Eso lo ha dicho también antes. Pues en situación el yo está escindido del mundo y su esencia por la nada bajo la verticalidad del instante. De este modo el lector comprende el plano vertical en tanto una estructura subordinada fuertemente a la hora, el presente, el durante, previo a la decisión que daría lugar al clímax del cuento. Sí, ahí hay una cita del relato, ¿no? Pues está bien. Que es la página 17, también ahí emplea el tema de la mirada, que está en la página 17. El personaje toma conciencia de su ser para otro, ¿no? En el caso concreto, la mirada de la patrona hacia Arístides configura una relación entre él y la mesa. Esta parte es importante, está trabajada con bastante precisión. Hay incluso un diálogo, ¿no? Ya se transcribe un diálogo. De esa manera el lector se hace una idea de qué están hablando, cómo se ha establecido ahí una relación, ¿no? Se ha establecido una comunicación, como usted dice,
La comunicación le devuelve la confianza a Arístides, permitiéndole tomar conciencia de su otra posibilidad, la vuelta a casa. Pero el siguiente enunciado, ahí hay una definición del enunciado, y la voluptuosidad de la patrona invierte en la situación dando lugar al desenlace del relato, ¿no? Sí, ya en la página 18 igual, efectivamente el narrador recurre a la infusión de la trama, pues ahora el héroe y la situación sintonizan, mientras que el lector imagina desde un horizonte actual que una posible aventura es más que probable. Entonces la secuencia de relatos, una mala fe. Acá la mala fe está en Arístides o ¿no? En Arístides. Sí, la mala fe está en el protagonista, dado que malinterpreta las palabras, los gestos, y trata de verse a partir de lo que dice o hace la patrona. Trata de representar ese yo aventurero, Don Juan Casanova, que la patrona proyecta en él. Sí, sí. Él lee en la coquetería lo inmediato, lo presente y el deseo. Realmente no quiere leer más allá del sentido. Es pijes de la respuesta, así que ella está sola. Hay otra cita ahí, ¿no? Está bien. Bueno, a ver. 19. Sí. Cabe resaltar, dice en la página 19, que Arístides se revela como objeto de deseo, descubriendo su ser para otro. Al respecto, Elmore indica que el bar como microcosmo, abro comillas, abre las relaciones de los actores a un plano en el cual los deseos y los secretos se tornan explícitos y se ponen de manifiesto. ¿De acuerdo? Pero aquí se trata de explicar el sentido de la mirada ajena, aquello que tiene ocultación implícita, ¿no? Es importante en la página 20 el tema de la mirada, que es muy importante, ¿no? Y además ha citado aquí usted parte del texto, efectivamente, ¿no? Dice, la mujer elevó la vista y lo miró con una expresión de moderada complacencia. Arístides, completamente turbado, prosiguió su camino, ¿no? Acá usan esa página 20 en la línea, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, en la línea 5, dice, por esta razón Arístides tiene aprehensión ante la patrona. Van a decir, él experimenta una aprehensión íntima. ¿Son lo mismo o son diferentes? Son diferentes, ¿no? Sí. Aprehensión es decir, temor, miedo. Sí. Vale decir, experimenta una aprehensión íntima hacia algo que ella observa y ese algo es el mismo, ¿no? Es como un recelo. Ya. De sentirse observado. La pregunta es, ¿por qué soy objeto de observación? Y eso es lo que ocurre primero. Sí, tiene recelos y luego experimenta una aprehensión íntima hacia algo que ella observa, ¿no? Claro. Trata de interiorizar qué es lo que ella está observando en él, qué imagen, su ser para otro, ¿no? Habla usted también del cambio de actitud del héroe respecto a la situación, pues ahora él asume el papel de seductor, invitándola a bailar y aceptándole encantadoramente una copa y hasta un cigarrillo. Nunca fumo, dijo, pero ahora lo hago, no sé por qué. Esta escena no solo expresa la reciprocidad entre el para sí y el prójimo, sino también la posibilidad del héroe y la justificación del título del cuento.
Sin embargo, en el desenlace, el cuarto suceso de la historia, se le presenta al héroe otro coeficiente de adversidad, ¿no? Lo de guardar las mesas. Esa es cosa de hombres. Bueno, sí, pues, sin duda, no solo el héroe, sino también el lector sufre un sobresalto por el giro de la aventura, ¿no? Aún así, el héroe continúa en modo de mala fe y solicita la mirada ajena para mantenerse en esa representación de Casanova, mientras trabaja ardorosamente en la tarea encomendada. En este sentido, por un lado, se siente percibido como no siendo lo que es, realizándose en tanto medio para un fin ajeno. Por otro lado, sin embargo, es trascendido en tanto y se convertirá en el amante que luego ejercerá sus derechos, es decir, realizará su posible, ¿no? No obstante, el clima del cuento vuelve al héroe consciente de sí mismo, despertándolo justo cuando él carga el gigantesco macetero y se dispone a recoger su premio, se topa de bruces con la puerta cerrada, con la negativa a su posible inmediato. La patrona hizo un gesto negativo y gracioso con el dedo. Así el prójimo se convierte en un no, en negación del ser en sí ideal de Arístides. Es por ello que él se arranca al engaño y estrella contra el suelo no solo el macetero, sino también su ideal sueño de solterón pobre que había albergado durante gran parte de su vida. Finalmente el héroe experimenta una vergüenza angustiosa, pues todo fue una gran farsa orquestada por la libertad ajena. Por eso, para Sartre, el infierno son los otros, ¿no? Ahora, en este caso, ¿el infierno sería la patrona o no? Claro, ¿no? En el sentido de que no solo lo utiliza como un medio para un fin, sino que juega con su sueño, sí, pues, con sus expectativas. Ella desde el comienzo procede así, ¿no? Con mala fe. Sí, en el sentido de que es una mala intención, claro, de tratar de aprovecharse de la claro, debilidad del hombre, ¿no? Tanto de un hombre que busca un objeto de deseo, ¿no? Sí, pues terminó siendo una simple remisión, un utensilio dispuesto para los fines del prójimo. Ya. Y las conclusiones me parece que están bien. 3 conclusiones, ¿no? Entonces acá le he puesto, ha realizado un análisis coherente, los conceptos de Sartre llevan a una lectura nueva del cuento, ¿no? Que creo que es lo positivo, porque este cuento ha sido analizado en otras ocasiones, pero como usted hace un enfoque sartreano, entonces ve las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Ve lo que es un punto de vista coherente y prueba la validez de los conceptos sartreanos, ¿no? Entonces, mi querido señor Solano, ¿cuándo es nuestra próxima reunión? El 15, nuestra próxima y última reunión. Ya. Entonces, para ese día ya usted trae todo bien revisado, ¿no? Y se aumenta algunas cosas o disminuye, ¿no? Sí, en el caso de la quinta versión entrego el 8. Sí. Y voy a incluir a Lozada, al profesor Ya. Lozada y al profesor Escobar. Claro, claro, para completar la información acerca de quienes han estudiado. Ya, señor Solano, entonces así quedamos, ¿no? Nos veríamos el 15 igual a las 8, ¿no? Sí, ya. Sí, Así quedamos entonces, señor Solano, ha avanzado usted en su trabajo y ya
hemos conversado juntos y creo que efectivamente el que usted tenga que revisar y bueno, tratar de que quede todo perfecto, creo que es un buen objetivo para el cual tiene un par de semanas, ¿no?, para hacer eso. Pero en general el trabajo está bastante bien, muy coherente, ¿no?, y hace realmente un análisis con los conceptos sartreanos. Y eso es su aporte a la lectura de este relato. Está bien, profesor. Ya, así es, señor Solano. Entonces, así quedamos. Ya nos estaríamos viendo el 15 de diciembre. ¿Ya? Sí, muchas gracias. Gracias a usted. Muy buenas noches. Gracias, muchas gracias. Gracias. Presente, sí, te manda saludos. Sí, gracias también. Gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego, señor Solano. Él es bien caballero.